Buenos días, hermanos. Es lunes por la mañana. Esta semana también empecemos con la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús murió en la cruz según la Biblia y resucitó al tercer día según la Biblia. Los ángeles se aparecieron a las mujeres que habían visitado la tumba de Jesús y les informaron de la resurrección de Jesús. Cuando los otros discípulos escucharon esta noticia, fueron a la tumba vacía de Jesús y la revisaron. Pero los discípulos estaban simplemente asombrados y desconcertados, pero no creían en el hecho de que Jesús había resucitado. En tal situación, dos de los discípulos de Jesús iban camino de Jerusalén a Emmaús, con una expresión triste por la muerte de Jesús. Jesús resucitado acompañó a estos dos discípulos y testificó sobre la muerte y resurrección de Jesús registrada en los 5 libros de Moisés y todos los profetas, es decir, la Biblia. Estando en una casa y cenando, en el momento en que Jesús bendijo y partió el pan y se lo dio a los discípulos, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús resucitado. Poco después Jesús volvió a desaparecer y los dos discípulos, que tenían una clara comprensión del Señor por la Biblia, se levantaron y subieron de nuevo a Jerusalén al mismo tiempo, testificando poderosamente del Jesús que habían experimentado. Así como Jesús resucitado vino por primera vez y se encontró con los dos discípulos que iban hacia Emmaús, con una mirada de desesperación y tristeza sin ninguna esperanza. Jesús vino y nos encontró en nuestro camino de vida, donde vivíamos sin esperanza, lejos de la verdad. Mientras caminamos hacia la destrucción, el Señor primero se acercó a nosotros con el Evangelio y con la ayuda del Espíritu Santo. El amor de la cruz fue creído en nuestros corazones y pudimos recibir la salvación. Incluso después de recibir la salvación, el Señor Emmanuel siempre está con nosotros en el camino de nuestras vidas. Y en su cuerpo, que es la Iglesia, Él controla todas nuestras vidas, provee para todas nuestras necesidades y nos nutre. A veces, así como los discípulos iban por el camino de Emmaús, nuestra vida también va cuesta bajo de contratiempos, tristezas y desalientos. Cuando todos los lados están bloqueados y no sabemos qué hacer, el Señor todavía está con nosotros incluso entonces. No solo eso, así como abrió la Biblia a los dos discípulos y les calentó el corazón, también nos da mucha fuerza y consuelo al explicarnos siempre la misma palabra para que podamos entenderla. De esta manera, protege nuestro corazón en cualquier entorno difícil y condiciones desfavorables, nos hace soportar bien y nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Al final, así como los discípulos regresaron a Jerusalén con corazón apasionado y testificaron del Señor poderosamente. Él nos alienta y guía para que podamos progresar en la fe y llegar a ser testigos fieles y verdaderos del Señor. Cuando el Señor abrió la Biblia
y despertó el sufrimiento y la resurrección de Cristo en el corazón de los dos discípulos. Sus corazones tristes y frustrados se convirtieron en corazones apasionados. No solo me calenté emocionalmente, sino que también me dio la fuerza para vivir por el Señor. Así que subí a Jerusalén y me convertí en un testigo seguro del Señor. De la misma manera, cuando el ferviente amor de la cruz del Señor y la esperanza viva a través de la resurrección del Señor se despiertan constantemente en nuestros corazones a través de la palabra, nuestros corazones también pueden calentarse y podemos vivir una vida de devoción al Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios no es solo la palabra. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta a fondo a los pecadores que persisten en sus pecados hasta el final. Y es la palabra que juzga a los pecadores en el infierno eterno. Dice, no es mi palabra como fuego. Al mismo tiempo, la palabra de Dios es tan preciosa y cierta que conmueve y calienta el corazón de las personas. El Señor quiere calentar nuestro corazón con su palabra. Quiere conmovernos, quiere inspirarnos a vivir para Él. Así como la iglesia del desierto recogió diligentemente el maná que bajaba del cielo todos los días. Lo molió en un mortero, lo cocinó y siguió el arca del pacto con su poder. Nosotros también debemos meditar diligentemente en la palabra de Dios en nuestros corazones y aplicarlo a nuestra vida. Entonces el Señor abrirá la Biblia en nuestras vidas, nos iluminará y dará fuerza a nuestras almas y calentará nuestros corazones. Espero que estamos más cerca de la palabra del Señor que cualquier otra cosa en este mundo. Sigamos al Señor con un corazón apasionado y nos convirtamos en poderosos testigos de Cristo que dan testimonio del Señor. Que tengan buenas semanas. Nos vemos semana que viene. Adiós.